Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is made for you, baby, and everybody sing with me. I gotta be the good baby. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a aquellos que se van sumando. Siempre les damos un tiempito para acomodarse y para empezar a compartir esta media hora con protagonistas que siempre son interesantes de escuchar y sobre todo en momentos tan complicados como los que está viviendo la Argentina en materia económica y también en materia política. Existe la sensación de que fue una semana más larga, aún más cargada. Claro, empezó el sábado anterior con la renuncia de Guzmán y a partir de allí la búsqueda de quién lo iba a suplir hasta que se encontró. Julián Cañas es periodista político, bueno, de La Voz del Interior, lo sumamos también a esta conversación y te pregunto también, Julián, te saludo, si lo sentiste así, una semana más pesada, quiero decir, por todo lo que ha sucedido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cruz? Muchas gracias por la invitación. Sí, hace exactamente una semana cuando el ministro de Economía eligió justo un discurso cuando Cristina Fernández estaba hablando en un acto peronista para hacer pública su renuncia. Y han sido una semana complicada en los mercados y también de mucha agitación política. Hay que recordar que el domingo pasado fue la primera charla telefónica entre el presidente y la vicepresidenta, luego de mucho tiempo sin hablar. Luego se sucedieron reuniones el lunes y el miércoles, y todo indica, Cruz, que más allá, por supuesto, de la salida del ministro de Economía, el dato político más fuerte, en mi opinión, es que Cristina Fernández volvió al gobierno. ¿Por qué? Bueno, hasta ahora hablaba casi como una opositora, claro, criticando sobre todo al ministro de Economía y también al presidente, pero ahora, bueno, todo indica de que, más allá del hermetismo que ha habido de estas reuniones del presidente con la vicepresidenta, está claro que Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía, si bien no es alguien del entorno íntimo de la vicepresidenta de la Nación, sí ideológicamente tiene, por supuesto, mucho más coincidencia con el kirchnerismo que el exministro Martín Lustó. Por eso digo que el dato político más fuerte es que Cristina Fernández volvió al gobierno nacional y además, como siempre lo hemos remarcado, por supuesto, es la jefa política del Frente de Todos. Esta charla que vienen teniendo Cristina Fernández y el presidente Alberto Fernández es una especie de tregua. ¿A tu criterio puede perdurar? Y en ese caso, ¿de qué va a depender, no? Yo creo que Cristina Fernández el domingo se asomó al precipicio, porque luego de la salida intempestiva del ministro de Economía, quien era tal vez era el ministro más fuerte del gobierno nacional y tal vez el que más respaldo tenía del presidente de la Nación, yo creo que Cristina Fernández se acercó al presidente, aceptó volver al diálogo, porque había cierto temor de que el presidente finalmente presentara la renuncia. Y me parece que eso hizo de que, más allá de las diferencias que tiene la vicepresidenta con el presidente de la Nación, volvió al diálogo y volvió al gobierno, y en estas dos reuniones personales que tuvieron el lunes y el miércoles, en la del miércoles también participó, un dato también político fuerte, participó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien es la otra pata del Frente de Todos. Recordemos Cristina Fernández, el cristinismo, Alberto Fernández con el peronismo más tradicional y el Frente Renovador de Sergio Massa son las tres patas del Frente de Todos que ganaron las elecciones presidenciales del 2019. De todas formas, Cruz, habrá que seguir con mucha atención porque hay una cuestión que no cierra mucho porque, bueno, Cristina Fernández venía cuestionando muy duramente al ministro Martín Guzmán y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y Silvina Batakis, por pedido, dicen que el presidente de la Nación, antes de ofrecerle el cargo, le pidió que mantuviera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces allí no hay mucha coincidencia, digamos, porque si Cristina Fernández cuestiona el plan económico, cuestiona el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de que Batakis sea ideológicamente más cercana a la vicepresidenta, pero ha dicho en reiteradas
en todas las declaraciones públicas que ha hecho la nueva ministra de Economía de que va a respetar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sus declaraciones en política económica, el mismo rumbo que Guzmán. Por eso habrá que ver hasta cuándo Cristina Fernández sigue respaldando a esta gestión económica que, según lo que dice ella o el criterio que tiene la vicepresidenta de la Nación, no está de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, el gasto público también es otro punto de discusión entre ellos. El tema del manejo justamente de los planes sociales es otro. ¿Adviertes alguna diferencia más que los pueda enfrentar a corto plazo? Yo creo que el quiebre de Cristina Fernández y Guzmán y con el presidente de la Nación fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si bien es cierto que ya desde el 13 de abril del año pasado, cuando el ministro de Economía quiso apartar a Basualdo, el subsecretario de Energía, y a toda el área energética, es más, dicen que el último intento, por eso se fue Martín Guzmán, le pidió al presidente relevar a todos los funcionarios cristinistas del área energética. Me parece que esa es una cuestión que habrá que seguir con mucha atención, porque Bataki hasta ahora no ha marcado un nuevo rumbo de la política económica y las últimas versiones marcan de que también podría relevar a toda el área energética, que son funcionarios de Cristina Fernández. Yo creo, en definitiva, Cruz, que Cristina Fernández ha entendido de manera concreta que si se va el presidente de la Nación o este gobierno, estalla una crisis mucho más profunda que la actual, la va a arrastrar a ella. Por eso me parece que ha decidido intervenir y mezclarse en la gestión. Por eso estas dos reuniones con el presidente y también con Sergio Massa marcan ese rumbo. En realidad, en los últimos 2 meses había una versión muy fuerte de que muchos funcionarios, incluso algunos albertistas, le proponían al presidente crear una mesa política con la vicepresidenta de la Nación y con Sergio Massa, y que hasta ahora el presidente de la Nación se había resistido. Bueno, en realidad este era un pedido, dicen, de Cristina Fernández, y viene logrando todos los objetivos la vicepresidenta de la Nación, porque en realidad se está dando esta mesa de diálogo para la gestión entre el presidente, la vicepresidenta y también el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se le explica, por ejemplo, a un foráneo? A lo mejor viene un pariente tuyo, no sé, de Italia. ¿Y cómo se le explica esta crisis? ¿Se le dice que fundamentalmente es económica o que fundamentalmente es política o que son las dos cosas? ¿Cómo se le explica una situación semejante como la que estamos pasando, no? No, la crisis es política, sin duda. Es política. Es más, economistas como Carlos Melconian, por ejemplo, que está en la antípoda del pensamiento de Cristina Fernández, dice, y lo dice muy claro, la política, la economía debe estar subordinada a la política, y yo creo que toda esta crisis que viene justamente desde el año pasado, en esta pulseada entre la vicepresidenta y el presidente, han llevado a esta situación en el cual la economía está vamos a decirlo para no ser alarmista, pero estamos en un punto muy delicado, con prácticamente un banco central sin reservas, con vencimientos de deuda en pesos. El mes que viene hay un vencimiento de 500.000 millones y el mes de septiembre de 1 billón de pesos de bonos que emitió el gobierno nacional y que ahora debe renovar ese crédito, y los bancos ya vienen dando señales de que no quieren seguir comprometiéndose renovando deuda con el gobierno nacional. Sin duda que la crisis política ha arrastrado a la economía, y dentro de este clima realmente complicado y preocupante, yo creo que el acercamiento el presidente con la vicepresidenta de la Nación es un dato que tener en cuenta. Neruda sigue pensando que el país, ayer lo repitió su hijo Máximo Kirchner, que habitualmente repite o difunde el pensamiento de la vicepresidenta de la Nación. Por eso ahí no me cierra mucho la cuestión de que
han puesto una nueva ministra de Economía que ideológicamente está más cercana al kirchnerismo, pero que mantiene el mismo programa económico que Martín Guzmán y que tanto cuestionó la vicepresidenta de la Nación. Tal vez leyendo o escuchando las declaraciones de la nueva ministra de Economía, habría que buscar allí, por ahí muy tímidamente dijo que iba a buscar un nuevo acuerdo con el Fondo, o reformular el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y hay que decir, Cruz, que el Fondo Monetario Internacional está muy preocupado por todo el contexto mundial y, por supuesto, no quiere que un país importante en Latinoamérica como Argentina caiga en default o en una crisis muy profunda, y eso tiene que ver también con la próxima audiencia que el presidente de los Estados Unidos le va a brindar a fin de mes al presidente Alberto Fernández. Me parece que los Estados Unidos, que es quien maneja finalmente el Fondo Monetario Internacional, quiere evitar una crisis profunda en nuestro país y tal vez el fondo flexibilice algunas de las metas que le había impuesto al ministro Guzmán, y yo creo que por ahí va a ir la nueva ministra de Economía, que ya tomó contacto con la titular del Fondo Monetario Internacional y, por ejemplo, pide nuestro país que dentro de las metas o de las obligaciones que había comprometido el ministro Guzmán, no ingresen las importaciones de energía que han sido o que están siendo tan importantes para nuestro país, es decir, que esas no se contabilicen como gastos para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que el fondo va a flexibilizar en alguna medida este acuerdo porque una crisis profunda, por supuesto, no le conviene a nadie. Julián, gracias por esta charla. Nos estaremos viendo pronto, seguramente. Gracias, Muchísimas gracias, Cruz, por la invitación. Un abrazo. Antes de la pausa, un recuerdo, nuestro homenaje al gran Cacho Fontana. Bueno, desapareció esta semana físicamente, por supuesto no en los recuerdos, tenía 90 años de edad. Y hacemos un repaso o un compendio de algún tramo de su carrera, porque ha hecho tanto en esta Argentina que sería imposible sino de otra manera. Su nombre es un símbolo por la voz única de un hijo único, nacido en Barracas, que de chico distinguía las radios por las voces. Mi papá me llevaba al auditorium a ver los programas. Claro. Y yo me fijaba, para mí la ilusión era conocerlos conocer las voces. Así empezó un amor al que le dedicó su vida. Yo trabajé más que amé. ¿Sí? Lo digo con toda naturalidad. Debutó en radio en 1950 hasta convertirse en un nombre ilustre. Después vino la televisión. Odol pregunta y usted responde con seguridad. Las recordadas publicidades. Más confort con menor consumo. Menor consumo, menor consumo, Si menor está por consumo, comprar, menor consumo, uno de los. menor consumo. 24 horas por Malvinas. Yo dejé en sí la profesión después de Malvinas. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Todo, Susana, fue idea mía el día que hundieron al Belgrano. Al Belgrano. Su alejamiento de los medios y la mala administración de su dinero fueron temas recurrentes en varias entrevistas. Ustedes no saben lo difícil que es alejarse de este medio. De un medio que ha sido tan generoso con nosotros, que nos ha dado tanto. Su salud estaba bastante deteriorada. Se había contagiado de COVID en 2020 y había atravesado cuadros de neumonía. Tenía 90 años. Pasó los últimos en una residencia para adultos. A modo de homenaje, un recuerdo final. En su lugar. Después de todo ese andar, inesperadamente llegamos así a la radio y comenzamos cada uno de nosotros a hacer nuestro camino. Un destino grande que ese hombre de chico nunca imaginó. Gracias desde acá a Cacho Fontana. Hacemos una pausa, ya venimos, quédense por ahí.